Bitcoin, por todos es sabido que mi predisposición, mi punto de vista, mi análisis totalmente subjetivo, cada uno tiene el suyo, bajo las huellas que yo observo que está haciendo en este caso Bitcoin, es que, como os he comentado en los otros directos, hay una debilidad imperante, ¿no?, en el mercado. Es lo que más nos ha llamado la atención, ¿no? Venimos, como todos sabemos, de esa distribución de por arriba, muestra debilidad, y bueno, estamos generando una nueva causa que tendrá el subsiguiente efecto, sin poder determinar todavía si será hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Cuando voy a hacer un pequeño repaso de un poco el razonamiento que hemos ido siguiendo desde que comenzamos a analizar esta estructura, ¿no? En este contexto, la debilidad de fondo es abrumadora, ¿no? Porque uno, como digo, venimos de distribución, y dos, venimos de esta muestra de debilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta, como siempre digo, para saber exactamente qué tenemos que exigirle, en este caso, a los traders, a los operadores que están en el lado equivocado o en el lado no imperante del sentimiento del mercado, ¿vale? El mercado, bajo mi punto de vista, que tiene el lado que tiene el control sería en este caso los bajistas. Entonces, si tú quieres ir a contracorriente y quieres comprar, ¿vale? Para empezar, tenemos que dejar al precio que desarrolle una cierta causa que nos ponga en disposición de, pues, proponer algún escenario alcista, ¿no? Esto quiere decir que ya desechamos de primeras un giro nube y por contra queremos ver cierta lateralización, ¿no? Que nos dé argumentos desde el punto de vista de que se está construyendo algo para un potencial desequilibrio, en este caso buscando el lado alcista. ¿Para qué me interesa conocer este contexto? Sabiendo que son los compradores los que están en desventaja, los que están ahora mismo en el lado débil, por decirlo de alguna manera, yo necesito ver esas zonas operativas que a mí me van a poner en predisposición de empezar a otorgar ciertas garantías a los escenarios alcistas, ¿vale? Esto es súper importante. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la zona que yo siempre he dicho? En este punto es donde yo realmente me voy a plantear que el escenario acumulativo, ¿vale?, toma fuerza y voy a entrar al mercado asumiendo riesgo y esperando un desequilibrio o una continuación alcista. Es la zona, obviamente, del test tras la ruptura, ¿no? En este punto, este era mi escenario principal. ¿Por qué? Pues porque, como comento, venimos de debilidad, ¿vale? En este punto, la cosa cambia, porque ya tenemos todo esto por abajo, ¿vale? Una potencial acumulación apoyando el movimiento y podría haberse confirmado, como digo, ese cambio de sentimiento al alza, ¿vale? Pero todo lo que no sea eso, todo lo que no sea esperar el precio aquí, bajo mi punto de vista, es anticipar, ¿vale? Intentar predecir que lo que está haciendo Bitcoin es, en este caso, es acumular, ¿vale? O que están utilizando esta estructura para comprar. Además de eso, es que no nos deja nada más que huellas con sentimiento negativo, con sentimiento bajista, bajo mi punto de vista, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver una serie de gráficos para que veáis la diferencia de lo que yo considero que sí es un spring, ¿vale? Una sacudida, y que no es un spring. Lo que es la acción del sprint es esto, ¿vale? Una acción sprint es un movimiento que sacude estos mínimos, ¿vale? Acción de sprint, sin más. Pero también, si no le acompaña el subsiguiente movimiento, como siempre digo, cada acción del mercado tiene que ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción del precio. Si no le acompaña el siguiente movimiento del precio, esto simplemente se queda como un test, como un movimiento de debilidad, ¿vale? Desde el punto de vista de, por bueno, impulso, retroceso, impulso y continuación bajista, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos que nos haga el mercado para que nosotros estemos en disposición de esta acción de potencial sprint, tratarla realmente o darles garantías de que verdaderamente se convierta en un sprint como tal, ¿vale? Para ello, pues a lo mejor necesitamos dar un
un pequeño paso atrás y recordar qué es un sprint, ¿vale? Un sprint es esta acción, como digo, de sacudida, de búsqueda de liquidez, que genera necesariamente el desequilibrio total y definitivo de la estructura, ¿vale? En este caso alcista. Pues estamos hablando en términos del sprint, ¿vale? El contrario sería el upthrust, por arriba. El sprint necesariamente va a generar la confirmación de la estructura como alcista. Nos va a poner en un contexto, nos va a sesgar direccionalmente al alza, ¿vale? Porque lo que esperamos que ocurra, o lo que va a ocurrir si realmente es un sprint, es esto, ¿vale? Si es un sprint, va a ocurrir esto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No nos engañemos. Que cuando yo pueda confirmar que esto es un sprint, ¿sabéis cuándo es? Cuando el precio esté aquí, ¿vale? Yo diré que esto es un sprint y pondré la etiqueta y me pondré la medallita de que he sabido identificar esto como sprint. ¿Pero cuándo? Cuando el precio esté aquí, ¿vale? Porque técnicamente, teóricamente, el sprint es aquella acción de sacudida que logra generar el desequilibrio total de la estructura, ¿vale? Y el desequilibrio total de la estructura solo lo vamos a saber cuando el precio esté por esta zona, ¿vale? Ya alejado de lo que es la zona de equilibrio. Como eso operativamente es totalmente inútil, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar esa acción de sprint, esa potencial acción de sprint, ¿vale? Para ver, para analizar la garantía que nos ofrece esa acción en particular y qué posibilidades tiene de que se convierta realmente en un sprint. Es decir, qué posibilidades tiene de que realmente sea esa acción que vaya a direccionar, que vaya a desequilibrar el desarrollo de toda la estructura, ¿vale? Desde ese punto de vista, por eso siempre digo, veis que es todo razonamiento y hilar una cosa después de otra. Cada acción de mercado tiene que ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción, porque si esto me hace una acción de potencial sprint, pero yo no veo la reacción que tengo que ver aquí, para mí las garantías de esa acción de potencial sprint, de potencial sacudida, pues pierde crédito, ¿vale? Si esto es una acción de potencial sprint, como ya os dije en los tweets, podéis pasarlo por mi canal de Twitter y veis un poco el razonamiento que he ido haciendo durante estas últimas semanas. Si esta es una acción de potencial sprint, le puedo permitir al precio, ¿vale?, que me haga algún tipo de test. Pero necesariamente después de esto, el mercado me tiene que desarrollar una muestra de fortaleza muy significativa, ¿vale? Nunca antes vista dentro de todo este desarrollo, ¿vale? Nunca antes vista. Empezamos a ver cierta falta de compromiso por parte de los compradores. Huellas muy llamativas. No tiene la capacidad de empezar a cotizar en esa parte alta, ¿vale? Cosa que pone, evidentemente, bastante en duda la capacidad o el hecho de que esto realmente se trate de un sprint y de un test, ¿vale? Porque como digo, si esto es un sprint y test, debería haber hecho eso, ¿vale? Le podemos permitir, bueno, cierta lateralización, cierta falta de compromiso, bueno, en términos relativos, algo significativamente menor, ¿vale? ¿Qué podría ser ese algo significativamente menor? Pues que me hubiera hecho potencial sprint, un test y bueno, y que se me quede por aquí, ¿vale? Me podría haber gustado y lo podría seguir tratando como un potencial sprint, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ya me ha conseguido ganar esa primera batalla que tenemos en el Value Area Low, ¿vale? Que es una zona operativa muy a tener en cuenta, que puede provocar continuaciones de desequilibrios, ¿vale? Y por otro lado también me habría ganado en ese punto la batalla del BIPOC, que es el nivel con mayor volumen negociado de todo el rango, ¿vale? En este caso el BIPOC lo vemos identificado con esta línea roja que vemos ahí, ¿vale? En este punto, si veo esta pequeña muestra de fortaleza, si bien es cierto que no me ha llegado a la parte alta, que es donde yo le quiero exigir al precio que me llegue en caso de que esto, como digo, sea una potencial sacudida por abajo,
Bueno, pues me ha roto dos zonas operativas muy significativas, muy relevantes, y me puede valer, ¿vale? Me puede valer como una huella de compromiso por parte de los compradores, ¿vale? Como una huella de, bueno, pues vale, no me ha alcanzado la parte alta, pero me ha mostrado cierta agresividad, ¿vale? El tema es que no lo ha hecho, pero es que no lo ha hecho ni ahora, ni lo consiguió aquí, ni ha hecho absolutamente nada. Sigue estando bloqueado en esta zona establecida en ese centro de la campana, donde está la mayor parte de la negociación, ¿vale? Y incapacidad por subir, cosa que me lleva a seguir pensando en que el sentimiento predominante del mercado es negativo, debilidad, debilidad y debilidad, ¿vale? Mientras no se empiecen a romper alguna de estas huellas, yo particularmente no estoy en posición de plantear ninguna operativa en compra, ni de plantear ningún escenario alcista, ¿vale? Inicialmente mis escenarios siempre pasaban por, como digo, lo voy a esperar aquí, porque venimos de debilidad y de debilidad, lo voy a esperar aquí, que me haga algo de esto, ¿vale? Y luego, algo un poquito más moderado, pues me podría valer si tras el sprint y el test me hace esto y me vuelve, ¿vale? Por ejemplo. Pero ya la cosa cambia porque tenemos la sacudida por abajo y el desequilibrio inicial en ese punto, ¿vale? La cosa cambia. O sea, en buscar alguna entrada en largo, si me hace una muestra de fortaleza y un test en este punto, me puede presentar ciertas garantías, ¿vale? Cierta confianza, porque ya tenemos dos eventos operativos muy relevantes, como digo, la sacudida y la muestra de fortaleza. Pero es que es incapaz, ¿vale? Es incapaz, sigue estando bloqueado en esta zona. Lleva todo este tiempo sin cotizar en la parte alta, ¿vale? Lleva todo este tiempo cotizando en la parte baja. Lo que me sugiere, lo que me sigue poniendo en disposición de que el contexto, como digo, el sentimiento imperante es bastante bajista, ¿vale? Siempre que ha alcanzado una zona operativa significativa, han reaccionado, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver unos ejemplos de lo que yo considero auténticos sprint, ¿vale? Vamos a ver qué es un sprint bajo mi punto de vista, para que veamos la diferencia de lo que es, de lo que no es, y de por qué pongo en duda lo que estoy poniendo en duda. Esto es un sprint, ¿vale? Eso es un sprint. Voy a ampliarlo de marco temporal para que veáis el contexto más general. Eso es un sprint, señores. Esto. ¿Veis la urgencia? El impulso que lleva, que coge el precio tras alcanzar esta zona de liquidez. Esta es la reacción que quiero ver. ¿Veis? Este es el contexto justo que estaba comentando ahora mismo. Sacudida, muy buena muestra de fortaleza, y me hace un test justo a la zona del BIPOC. ¿Veis esto? Pues esto es el único escenario que yo podría plantear en compra en BTC. Todo lo que no sea esto, esperar esto, ¿vale? Esperar esto es arriesgar innecesariamente, ¿vale? Bajo mi punto de vista. ¿Veis la diferencia de lo que es y no es un sprint? Un potencial sprint. Porque en este punto, en cualquiera de estos puntos, seguimos poniendo en duda la capacidad de ese sprint, ¿vale? Pero fijaos la virulencia, ¿vale? La urgencia que me lleva ese movimiento. ¿Es para ponerme en contexto de que posiblemente se vaya todo a desequilibrar al alza? Pues lo es, porque la huella es relativamente importante, ¿no? Vamos a seguir viendo ejemplos para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Esto es un sprint. Tenemos los eventos de parada, la lateralización en fase B, y esto es un sprint. ¿Veis la diferencia? Esto es lo que yo estaba buscando y le estaba exigiendo siempre a BTC que hiciera, ¿vale?
Si bien es cierto que no me alcanza de una esta parte alta, ya me ha roto lo grueso, lo gordo que es todo eso, ¿vale? Y me hace un test. Y ahí sí, ¿vale? En este punto la cosa cambia. El sentimiento ya es totalmente distinto porque ha pasado de negociar en la parte alta a negociar en la parte alta. Ha pasado de la parte baja a negociar en la parte alta. La cosa cambia radicalmente. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia de lo que es un sprint y no es un sprint? O de lo que inicialmente queremos ver que se empiece a mostrar el sprint. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Sacudida de mínimos y fortaleza. Esto es lo que queremos ver. Esto es lo que realmente nos pone en disposición de tratar esa acción como sprint. ¿Vale? Todo lo que no sea eso, como siempre digo, cada acción se tiene que confirmar o rechazar por la subsiguiente reacción del precio. Y todo lo que no sea esta muestra de fortaleza, pues a mí me lleva a pensar que, pues bueno, que pongo en duda el movimiento, ¿vale? ¿Veis? Selling Climax, AR, ST, lateralización fase B, mucha debilidad que no llega a cotizar la parte de arriba. Potencial sprint, potencial test. Le podemos dejar que nos haga un test como quiera hacerlo y en la zona que quiera hacerlo, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¡bum! Esto es lo que queremos, esto es lo que debemos exigirle a este escenario de BTC para aquellos que quieran comprar, ¿vale? Para aquellos que quieran comprar con garantías. Es lo que yo les recomendaría. Todo lo que no sea esto, sprint, test y muestra de fortaleza, para mí no tiene mucho sentido, ¿vale? Y vemos infinidad de ejemplos. En este caso son activos que yo sigo por eso en particular, ¿no? Porque están teniendo un buen comportamiento, ¿vale? Un potencial sprint para arriba, ¿vale? Y eso es precisamente lo que no vemos, ¿vale? Obviamente, ya sabemos el contexto de medio y largo plazo imperante, ¿no? Que estamos en disposición de, pues bueno, estaríamos en fase tendencia alcista fuera del rango y no ha cambiado nada, ¿no? Siempre hemos comentado que acumulación, impulso, retroceso, me puede valer un retroceso hacia esa zona, hacia esa antigua zona de máximos, para seguir buscando continuaciones. En el contexto más largo plazo no ha cambiado nada. Pero en el medio corto plazo, pues lo que tenemos es, bajo mi punto de vista, bastante debilidad. ¿Vale? Ejemplos muy buenos que nos hacen ver, que nos evidencian la importancia de utilizar el volume profile, ¿no? Porque si no lo tienes, si no tienes identificadas las zonas operativas que nos proporciona estos datos del volumen, pues no puedes estar planteando este escenario, ¿vale? Este escenario de, aunque sea que se posicione por encima del BIPOC y buscamos un test como en esa previa que os acabo de enseñar, ¿vale? Vale, sí, puedes intuir que sí, que la máxima negociación está en ese punto, pero no lo tienes claro, ¿vale? Yo creo que es una muy buena herramienta que nos aporta, como siempre digo, una información extra objetiva que nos viene de perlas para los operadores discrecionales como nosotros, ¿vale? Con esto de base, pues está todo dicho. Bajo mi punto de vista, no hay nada más que añadir en este análisis, ¿vale? La debilidad es total. Hasta que no demuestren, como digo, con esa muestra de fortaleza real, ¿vale? Lo imperante sigue siendo lo mismo. Si nos ponemos, pues podemos tener hasta sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Vamos a ver. Porque esto a lo mejor es un impulso, un retroceso y continúa. Todo lo que sea no ponerse, todo lo que sea no posicionarse por encima del BIPOC, por encima de la zona de control bajista, debilidad extrema, ¿vale? Vamos a ver la naturaleza del siguiente movimiento, porque tiene pinta de que va a desarrollar algún tipo de test. Veremos si es en ese nivel, si va a por esos mínimos o si va por mínimos totales, ¿vale?
Luego, huellas interesantes que también nos añaden una información extra referente a la participación de los movimientos. Tenemos el Waze, ¿vale? ¿Qué nos dice el Waze? Yo le digo a mi sobrino, Adrián, ¿tú qué ves aquí? Y me dirá, Tito, pues yo veo ahí mucho rojo. ¿Vale? Ya está, macho. Si es que en verdad muchas veces hemos visto esto es lo que queremos ver. Aquí. Aquí no hay nada verde. ¿Vale? Es una huella que bueno, que cada uno pues le dará la importancia que quiera, pero yo si me sigue apoyando la hipótesis de que el mercado está débil, pues me apoya la hipótesis, ¿vale? La asumo dentro de mis inputs, pues la asumo. Otra cosa es, pues es lo que os digo, cuando todo va en armonía, cuando hay cierta sinergia entre todos los factores, pues es bastante evidente que estamos en condiciones de plantear escenarios pues con cierta solidez, ¿no? Si vemos este sprint, este test, una muestra de fortaleza a la que le sigue un buen Waze alcista, vemos un test con poco volumen, ¿vale? Uniendo esos principios clásicos con toda esta nueva información que vemos en los mercados de hoy, pues estamos en condición de plantear escenarios pues muy bonitos y seguramente acertados, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, mientras no se logre posicionar por encima, las posibilidades de redistribución son bastante altas, ¿vale? Es que esta sacudida, vale, es una sacudida técnicamente, pero nos hubiera gustado mucho más que hubiera hecho esto, ¿vale? Que hubiera hecho esto. Las sacudidas cuanto más profundas, cuanto más exagerado es el shock, ¿vale? Mayor potencia tiene su lectura, ¿vale? Mayor confianza nos da a la hora de favorecer algún escenario, en este caso alcista. La sacudida pues es lo que es, ¿vale? La sacudida, vale, es un movimiento que generó mucho volumen, quiere decir que hay participación en esta zona y vamos a ver, nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que hubiera tenido mucha más penetración, ¿vale? Independientemente del volumen, me da igual, pero la penetración, en definitiva, ¿qué es? Es una búsqueda de liquidez a todos esos niveles, ¿vale? No es lo mismo que saltes tops por aquí a que saltes todos estos, aquí abajo, ¿vale? La caza de liquidez es mucho más importante. Entonces, pues bueno, yo no desecho la posibilidad de que se genere un nuevo movimiento hacia abajo. Dada como digo, la falta de agresividad, la falta de posicionamiento alcista, la falta de interés, me veo obligado pues a eso. Es que tiene pinta de, por volume profile, ¿vale? Operativamente, tiene pinta de desequilibrio, de test y continuación, ¿vale? Vamos a ver cómo desarrolla, pero todo lo que no sea recuperar el value area, todo lo que no sea recuperar la zona de valor, tiene pinta de esto, ¿eh? Así que yo, los que estén comprando, que se lo miren bajo mi punto de vista.